Tú dices que no es lo mismo. Memo dice que sí. A ver, tú y Memo se van a pelear ahorita. Ahí va el micrófono para que te oigan. Que la carta es dirigida a una persona y la epístola es para... A ver, ¿tú dices que es igual? Acepto sin conceder. Lo que pasa es que ya me lo escuchó ella a mí y yo sí lo estudié. Por eso lo contestó. Efectivamente, la carta va dirigida, se llama carta a una persona y no tiene la intención de ser difundida. ¿Sí? Es personal la carta, va a alguien. ¿Sí? La epístola tiene la intención de, aunque puede ir dirigida a una persona, tiene la intención de que se extienda a más personas para que las demás lo conozcan. Que es lo que Pablo dice cuando escribe sus cartas, sus epístolas también, háganselas leer en tal ciudad, o en tal esto, en tal otro, ¿no? Por eso es que en algunas Biblias quizás va a decir carta del apóstol Pablo a los Efesios, en otras dice epístola. Se manejan como palabras, como sinónimos, pero en realidad tienen un significado diferente. Ahorita vamos a ver incluso una palabra en este estudio de... Cuando habla el primer versículo del capítulo 6, en cuanto cuando alguien es sorprendido en alguna falta, ese sorprendido o en la falta, en el griego tiene varias palabras para definir una misma de nuestro español, pero con un significado diferente. Es igual en la epístola y la carta. No hagamos polémica de esto porque nada más era esto introducción. Nada más, en la Biblia se supone que no hay versículos ni capítulos, pero tampoco hay títulos. O sea, originalmente era así. Pero cartas, sí, las cartas sí. Incluso a veces al inicio de alguna carta dice que es una carta. Bueno, ¿alguien sabe quién fue Guillermo Bott? Aparte de Memo. ¿O Bott? Diles, Memo, ¿quién fue? Mi tocayo va a decir. Efectivamente, fue el fundador del Ejército de Salvación. ¿Sí? Demasiado tarde, Jaciel. Ponte más acá para que no estás hasta allá, siéntate por aquí en medio. ¿Sí? Guillermo Bott fue el fundador del Ejército de Salvación. Y en alguna ocasión iba a haber una convención del Ejército de Salvación y él siempre estaba presente en todas las convenciones. Una agrupación que se dedica a ayudar a los pobres. Ustedes han visto a lo mejor en las películas, sobre todo de Estados Unidos en Navidad, que hay muchos niños a veces afuera de las plazas cantando villancicos o algún canto navideño y recogiendo dinero, ¿sí? Más o menos así. Ya déjenselo ahí. Sí, todos esos pertenecen al Ejército de Salvación, pero él fue su fundador en Estados Unidos. Y entonces en esa convención que se iba a realizar, él no pudo asistir porque estaba en otro lugar, su intención era ir. Y en aquel entonces pues no había los medios de comunicación que había hoy. Había otras cosas, pero lo que más se usaba era el telegrama. Y entonces él mandó un telegrama. Y su telegrama lo único que decía, para que lo leyeran ahí en la convención, era una sola palabra, decía, otros. Ese era su mensaje. Otros. Nada más esa palabra. Otros. Obviamente todos los que estaban ahí entendieron el mensaje. Yo veo que aquí pocos entienden el mensaje. No pienses en ti, piensa en los demás. Otros. Si alcanzaron a poner atención en la lectura,
Y si han leído la Biblia, hay unas expresiones que vienen en la Biblia. Alguna creo que se repite 10 veces, que dice unos a otros. Creo que son 10 veces las que vienen en la Biblia, esa expresión, unos a otros. Después vienen otras expresiones como dicen, oren unos por otros, ya más específico. ¿Sí? Todo esto, cuando Pablo escribió a los Gálatas, su mente y su corazón estaba en ellos, no en él. Y si pusieron atención aquí, hay una expresión más que se agrega, aparte de las otras más que hay unas que dicen edificaos unos a otros, dice prefiéranse los unos a los otros, ¿sí? Hospédense los unos a los otros, ¿sí? Consolaos los unos a los otros, pero aquí Pablo dice sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y no quiero empezar por el versículo primero que leí, el 25 del capítulo 5, porque después le vamos a dar reversa. Quiero empezar por el primer versículo del capítulo 6. Hay diferentes comentarios acerca de este versículo, pero el que más se inclina y el que yo también creo, cuando dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, y ese sorprendido no es que de repente se estaba escondiendo esa persona de su falta o escondiendo su pecado y ya alguien lo descubrió, te cacharon, no se refiere a eso, es lo que les decía, miren. En el griego hay dos palabras para esa falta que lo sorprenden, una que es paraptoma y significa una falta inesperada o una caída inesperada. Tú estás sufriendo algo, o sea, que no te lo esperabas y cometes una falta, un error o un pecado inesperado. No es algo en lo que tú te estás ejercitando. Hay otra palabra que es parabasis, y entonces esto sí es una transgresión con una intención deliberada. ¿Sí? Para hacer esa diferencia de lo que les decía, que el griego nos da una riqueza de lenguaje que no nos da a veces otros idiomas, ¿no? Ustedes saben, han escuchado mucho, por ejemplo, la palabra amor, en nuestro idioma es amor. Y el griego tiene hasta 5 palabras para la palabra amor. Gracias. ¿Sí? Y entonces, por eso quería hacer esta aclaración, porque checando algunos comentarios, cuando dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, se está refiriendo a alguien que no se está ejercitando en el pecado, ¿sí? Que tuvo una caída inesperada, ¿sí? Que ha fallado como todos fallamos. Sería bueno poner algunos ejemplos para poder entender muy bien esto, porque es muy importante esto que estás presentando. De hecho, en la ley, en nuestra ley civil, en las culpas, las consecuencias de algunas faltas van a depender mucho de 3 factores: la alevosía, la ventaja y la premeditación. Entonces, a veces nosotros vamos a cometer faltas o pecados en este caso sin que tengan estos elementos, pero son faltas de todas maneras. ¿Sí? ¿Qué ejemplos podríamos poner? ¿Qué ejemplos se les ocurre? Fíjate, con esto que estabas diciendo ahorita, hace unos días escuché en un programa a una abogada, o abogado, no me acuerdo qué era, que él estaba aclarando al público y ponía un ejemplo. Dice, si una mujer es agredida sexualmente y violada y en el momento se defiende y mata a su agresor, es defensa personal. Aunque no la hayan querido matar. No, aunque lo haya matado, fue defendiendo su vida. Pero si ya el agresor cometió su acto
y el agresor ya aún se está yendo donde está y ella lo mata, dice, ya no es en defensa propia. Dice, ya se le considera asesinato, más si todavía pasa un tiempo, sean unas horas o unos días, y va y lo mata, ya es alevosía, premeditación y ventaja y se le considera diferente, ya no se le va a absolver. Aunque haya sido resultado. Sí, aunque haya sido resultado, ella fue en función de venganza de lo que le hizo y es un violador, pues a ella la van a castigar. ¿Sí? Y así sucede entre nosotros, ¿no? A ver, ¿alguien tendrá un ejemplo, como dice Memo, más entre nosotros? A ver, ¿de qué manera nosotros podríamos pecar y que eso sea algo como que nos sorprendió, sin necesidad de haber tenido una mala actitud nuestra? ¿Ejemplos? Fíjate, por ejemplo, hemos dicho nosotros, y lo creemos con todo nuestro corazón, un hombre nunca le debe de pegar a su esposa. Pero puede ser que llegue un momento en que empiezas a discutir, empiezas a pelear y en un momento de furia la avientas. No es algo que tú practicas continuamente. De repente no contuviste, no hiciste lo que dice la palabra de Dios. La palabra áspera hace subir el furor. No tomaste prudencia, no te calmaste. Y entonces arrepentido le dices, perdóname. Es una falta. Sí, es una falta. Pero no es tu costumbre. Tú no eres un maltratador de mujeres o de tu esposa. ¿Sí? ¿Cometiste una falta? Y a lo mejor hasta te peleaste en la calle y te vio un hermano. Porque alguien fue sorprendido. Tú no estabas dispuesto a pelearte, tú ¿No? acostumbras pelearte, pero ahí como dice fíjense, el chapulín colorado, les voy a decir algo que yo sí hice y con vergüenza lo voy a decir, aunque lo hice hace muchos años. Creo que tenía poco de haber llegado aquí. Una vez, estando en el centro comercial, llegué y estaba toda la fila, ¿no? Entonces, muy lleno estaba. Y pues yo entré y estaba esperando un lugar. Y entonces iba a salir un carro y puse mis intermitentes. Estaba esperando a que saliera el carro ese para estacionarme yo. Salió el carro, a la hora que me voy a meter, se para una señora enfrente del lugar. Le hago así, señora. No. Dice, es para mi esposo. Su esposo, quién sabe cuántos carros atrás venía. Señora, por favor. Y entonces me fui acercando y se tuvo que quitar. Entonces ya me estacioné, le digo, pues estoy esperando yo, el lugar está todo lleno, creo era cerca de Navidad. ¿Y te la armó? No, llegó su marido después. Era un taxi, creo, ¿verdad, amor? Iba yo con mi familia. Llegó el señor, creo que también iba Lalo, ibas tú, Lalo, y si todos íbamos. ¿Sí? Y entonces llega el señor, yo traía lentes puestos. Llega el señor, no sé si me dijo algo que le hice a su esposa, que le aventé el carro, no me acuerdo bien, pero se me fue a golpes, ¿no? Y entonces me salió Lo López. Y entonces nada más me acuerdo que me quité los lentes y los aventé por allá y me le fui al señor y lo tiré. Y estando en el suelo, me acuerdo que me recordé cómo era yo. ¿Cómo era yo? Y créanme que sucedió algo diferente. Si no me hubiera recordado, y sí, en parte recordé que era cristiano, les aseguro que lo hubiera pateado como yo pateaba antes a la gente, agarrando los cabellos y sin importarme rodillazos y patadas a la cara, porque así lo tenía y podía hacerlo. Pero algo me contuvo y como que no podía soltar golpes. Y ya después escuché que mi hija estaba toda miedosa, papá. Y Lalo creo se bajó y quiso separarnos, o no sé, no me acuerdo. ¿Cometí una falta? ¿Cometí una falta, sí o no? Claro. Fuiste sorprendido en una falta. Fui sorprendido. O sea, no lo acostumbro. Hoy creo con mayor conciencia, ¿sí?
yo creo que ya no respondería a una agresión. Bueno, eso creo, quién sabe. Hasta dejaría que me pegaran. ¿Sí? Porque antes, incluso yo tenía esta filosofía. Ya una vez que estaba en los grupos y eso dije, yo de 10 pleitos puedo evitar 9, pero uno no lo voy a evitar y ese es el que no evité, ¿no? Hoy estoy seguro que de 10 puedo evitar 10. En el nombre del Señor. Ahora, perdón, esto no nos disculpa para... De que sea una falta. Para fallar y para decir, es que no lo quise hacer, es que me sorprendieron, porque somos tan tramposos. Fíjense, el día de hoy no voy a decir quién, y si volteo no es por usted, porque ni está aquí, pero fíjense, manda un hermano un comentario recordando lo que Jesús hizo cuando lo abofetearon, ¿se acuerdan? La Biblia dice que algo dijo Jesús, no recuerdo exactamente qué fue. En un caso sí dijo, ¿por qué me golpearon? No, pero antes, ¿por qué lo golpearon? Dijo algo y por eso lo golpearon. Porque como que ofendió al sumo sacerdote. Bueno, le pegan y Jesús dice, Si hablé mal, si hablé mal, si hice algo malo, tendrías derecho a pegarme, pero si no, dime por qué me pegas. Y entonces el comentario comienza con ese versículo y termina diciendo el hermano, de tal manera que el Señor nos permite poder buscar justicia y demandar justicia cuando nos estén haciendo injusticia. Y entonces yo le digo, mira, ten mucho cuidado, sobre todo viniendo de ti, porque antes de que apelemos a ese versículo para justificar nuestra molestia de la injusticia, tenemos que manifestar un corazón de humildad, como lo tuvo Jesús, y aceptó que lo escupieran, y aceptó, porque esto fue ya cuando estaba con Pilato. Entonces, si tú vas a apelar a ese versículo en donde vas a decir, Jesús dijo, ¿por qué me pegas? Como para defenderte, es porque antes has tenido toda la humildad de Jesús. Si no, no puedes apelar a ese versículo. Pero somos muy tramposos. Tomamos de la Biblia lo que nos conviene para aplicárnoslo. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Es que como Jesús dijo, ¿por qué me pegas? Yo también puedo decir, pero además, ¿cómo vamos a decir por qué me pegas, verdad? ¿Cuál es el espíritu que imprimió Jesús en eso? ¿Era un espíritu de enojo? ¿Era un espíritu estaba tan enchilado y estaba reclamándole al otro, ¿por qué me pegas? No puede ser, porque Jesús era lleno de gracia y de misericordia. Pero nosotros apelamos a esa parte bíblica como para decir, a mí cuando me cometan una injusticia, así como Jesús se defendió, yo también me voy a defender. Ese no es el espíritu del Señor, no es el espíritu bíblico. Si tú algún día dices, ¿por qué me pegas? Queriendo acopiar a Jesús, es porque antes has sido el hombre más humilde, como lo fue Jesús. Tengamos cuidado en usar la Biblia así. Entonces queda claro lo que es ser sorprendido en una falta, que es una caída inesperada, a cuando es una falta de alguien que se está ejercitando en el pecado, ¿sí? Bueno, porque partimos del contexto de lo que venimos estudiando, recordando lo que decía Abraham. Miren, la Biblia antes no tenía secciones, no tenía capítulos, no tenía versículos. Era una carta, aunque hablaba de varias cosas, tenía todo un contexto, ¿sí? Y el contexto de la carta que está escribiendo Pablo a los Gálatas tiene que ver con los judaizantes, ¿sí? Y tiene que ver con el legalismo. Y está partiendo de lo que venimos estudiando, está hablando de obras de la carne y del fruto del Espíritu. Entonces, cuando alguien tiene una caída, aunque sea inesperada, finalmente es una obra de la carne. Se dejó llevar por la carne. Perdón, Chucho, esto es muy importante porque miren, ¿por qué es una obra de la carne? Porque ni siquiera eso hubieras hecho Pleitos. si estás lleno del Espíritu. Sí, claro. Como tú dices hace rato, dijiste, quizá ahora yo ya ni me pelearía como lo hice esa vez, ni lo tiraría, hasta dejaría que me golpeen. Eso es lo que sería lo ideal porque estamos llenos del Espíritu. Sí, pero finalmente, si yo me peleé,
es una obra de la carne porque entre todas las cosas que menciona como obras de la carne, una de ellas dice pleitos, ¿sí? Entonces, necesariamente o obviamente es una obra de la carne, una falta, una caída aunque sea inesperada. Abraham. Que ya lo sueltes, dice. Sí, aquí también habría que ver lo que es la reacción y la respuesta, porque reaccionamos. O sea, ¿cuántas veces? Pero finalmente es una obra de la carne, aunque reacciones, Abraham. Reaccionamos en la carne, pero, o sea, es una Pues sí, al reaccionar lo que estás cometiendo es una obra. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros reaccionamos, o sea, sí oras, sí lees y todo, pero hay áreas en tu vida que no dominas todas tus áreas. Hay áreas donde Satanás sabe que si te toca ir, Ahorita vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso porque el mismo versículo 6 habla después de ese que va a restaurar, dice, no sea que tú seas tentado. Claro que vamos a ser tentados. y la otra es cuando ya tenemos una respuesta. Pero por ejemplo, lo que mencionaba, puede ser una respuesta errónea ya preconcebida, en donde nos justificamos con la Biblia para poder dar paso a un deseo carnal. Sí, pero ok, sí te entiendo. Pero vayamos más allá. Entonces les digo, estamos en ese contexto, ¿no? Del que está hablando Pablo, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y por eso no quise empezar con el verso 25, porque empieza a hablar Pablo en el verso 25 y muchos comentaristas dicen que este versículo 25 más bien es parte del capítulo 6. Es como debería de empezar el capítulo 6, ¿no? No que termine así el 5, sino el 6 es como empieza así, porque está hablando de esa diferencia entre la obra de la carne y la del Espíritu. Dice, de modo, hermanos, perdón, estoy en otro, dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros va a haber hermanos espirituales y hermanos carnales. En medio de la iglesia hay carnales y hay espirituales. Y eso va a provocar quizás, sobre todo en los carnales, que haya envidias, ¿sí? Que haya celos, que haya todo esto que está mencionando Pablo. Dice, no nos hagamos vanidosos, porque también entre comillas, el espiritual, que no es espiritual, puede caer en una soberbia espiritual, pero es carnal. ¿Sí me entienden? Hermanos, yo leo la Biblia, me la he leído quién sabe cuántas veces, oro como aquel fariseo, ¿no? Y hago esto, y entonces se cree espiritual, pero no es espiritual, es un vanidoso, se está jactando. Y más adelante Pablo va a hablar de la jactancia. Dice, nada más tenla para contigo mismo, no te jactes delante de los demás, si es que acaso te puedes jactar, pero eso viene más adelante. Y entonces empieza a hablar así el apóstol, y entonces les empieza ya a decir, se dirige a todos, a espirituales y a carnales. No dice hermanos espirituales, dice a todos hermanos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, y entonces sí hace la diferencia, se dirige a los espirituales. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Y por qué? Creo, checando todo esto, que Pablo precisamente está haciendo esa diferencia entre el que es sorprendido de manera inesperada en una caída con aquel que no es así sorprendido. Miren, porque todo el contexto en el que está hablando Pablo está tratando de demostrar la gracia de Dios, no el legalismo, no las obras que hay que hacer para obtener la salvación, no volver a los rudimentos pasados, ¿sí? Sino movernos en libertad. Y entonces Pablo, defendiendo toda tu argumentación que está presentando en la carta, no podría condenar a un hermano que cae.
Imagínense cómo se iba a ver él de estar condenando a un hermano que está pecando, si está defendiendo lo contrario. Y el legalista, al contrario, si alguien cae, hasta le va a dar gusto. Va a ser leña del árbol caído, ¿sí? El legalista, porque el legalista se cree recto, ¿sí? Cree que él camina bien y va a ser muy duro con los demás. Y entonces ese legalista va a ser muy difícil que pueda restaurar a alguien. Pero el espiritual sí. Por eso Pablo se está dirigiendo al espiritual. Dice: ustedes que son espirituales, con ese que cayó, su función, lo que ustedes tienen que hacer con él es restaurarlo. Porque miren, si me dirijo a ustedes como hermanos y si me dirijo a la iglesia, en la iglesia, ¿saben quiénes están? Los pecadores. Estamos los pecadores, ¿sí? Cristo lo dijo de otra manera: yo no vine a llamar a justos, yo no vine por los sanos, ¿sí? Yo vine por pecadores, vine por los que están enfermos del alma, del espíritu, ¿sí? Vine por los pecadores. Y nosotros somos pecadores perdonados, muchos en un proceso de santificación, ¿sí? Pero seguimos siendo pecadores. Y entonces aquí es donde apela Pablo a esos hermanos que son espirituales, para que con ese que cayó apliquen la gracia, la misericordia y la verdad también. No le está pasando por alto la falta, está diciendo: ese que fue sorprendido, ese que cayó, ese que pecó, pero su función es restablecerlo. Y toma de aquí el ejemplo, como cuando alguien dice: se rompe un hueso. Cuando tú te rompes un hueso, yo me acuerdo cuando mi esposa se rompió un hueso de su tobillo, que mi hija dejó una regla tirada en el piso, la pisó y se le fue el pie y le quedó al revés el pie. Entonces, ¿qué tuvieron que hacerle en ella? Bueno, primero dice ella me contó así, dice: yo lo tenía al revés mi pie. Dice: cuando me lo vi así, me lo volteé yo solita. Me volteé el pie para que me quedara bien, pero ya estaba roto. Entonces tuve que llevarla al hospital, la tuvieron que operar, le tuvieron que meter unos tornillos que todavía los tiene ahí, se los siento a través de la piel, ¿sí? Tuvo un proceso de recuperación, de restauración, para que después, con un tiempo después, pudiera otra vez pisar y caminar. Estuvo un tiempo sin poder caminar, en lo que empezó el hueso a soldar. Eso era una restauración de su cuerpo. Hoy puede caminar. Creo que de vez en cuando te duele cuando hace frío, ¿verdad? Pero de ahí no pasa. Yo pregunté: ¿y después le van a quitar el tornillo? Dice: no, estos se quedan adentro. Entonces, hay algunos que los quitan, ¿sí? Y otros que los dejan. Entonces a ella se lo dejaron. Memo. Bueno, hermanos, este tema es muy interesante, pero también muy importante, porque es un tema práctico, es un tema del diario vivir, es un tema en el cual todos tenemos que ver. Y viene precisamente, como decía Chucho, del contexto del capítulo 5, en donde nos está hablando de la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, y da por hecho que nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, vivimos en el Espíritu. Y entonces dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu como algo ya hecho por Cristo, pues lo lógico es que caminemos por el Espíritu, ¿no? Esto es como Dios quiere. Y dice en el 26 que no nos hagamos vanagloriosos porque estamos caminando en el Espíritu, y que como decía Chucho, nos sintamos más que otros y nos provoquemos y nos envidiemos, queriendo hacer diferencia entre que yo soy espiritual y no. Todo esto lo dijo Chucho. Y aunque el apóstol está enfatizando la importancia de caminar en el Espíritu, da la salvedad, la posibilidad de que fallemos. Esto es algo que no debemos de dejar de reconocer. Todos, por cristianos que seamos y por caminar en el Espíritu que andemos,
de repente nos descuidamos y fallamos, esto es, pecamos. Y hay en este caminar, Pablo lo presenta como que fuera algo normal, pero que fuera algo no como si fuéramos impíos, sino como un resbalón, como una falla, como que no pusimos cuidado y la regamos. ¿Cuántas veces nosotros cometemos un ilícito, cometemos una falta, cometemos un pecado, y hasta que pasa un tiempo nos damos cuenta y decimos, ay caray, creo que aquí cometí el error, y vamos, oye Feli, creo que te contesté mal, oye Feli, creo que no te ayudé con las ollas, ¿verdad? Te dejé que las cargaras y estaban bien pesadas, pero fallé porque no la ayudé cuando tenía que ayudarla, pero el Espíritu me redarguye y entonces corrijo. Pero también hay situaciones en donde yo no me doy cuenta o me doy cuenta y no puedo salir de eso, y para eso están los hermanos que caminan espiritualmente, para poder restaurar con un espíritu de mansedumbre. Y esto quiere decir, como termina el mismo versículo 1 diciendo, no perdiendo de vista que tú también puedes equivocarte. Y esto quiere decir, no señales el pecado de otro como que tú fueras impecable. Y esto es importante porque a veces podemos señalar o criticar a otros y lo hacemos como si nosotros fuéramos perfectos, como si nosotros no falláramos. Y a esto se está refiriendo el apóstol en el versículo 1. Tengamos cuidado, considerémonos a nosotros mismos, no perdamos de vista que también nosotros podemos ser tentados. Y luego ya viene el versículo 2 que va a explicar Chucho, pero es importante, hermanos, que tengamos consideración de los demás de la misma manera como la tenemos con nosotros mismos. Y miren, no es que aquí el apóstol esté dando la idea de que nos vamos a curar en salud, porque miren, hay ocasiones en que la gente no hace algo con los que han fallado, pero lo hace en este sentido, dice, no, porque cuando yo caiga, no, dice, no quisiera que me dijeran nada. No se trata de estar señalando el pecado, exhibiéndolo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Una joven sale embarazada. Dice la Escritura que el amor va a cubrir multitud de faltas, pero muchas veces se usa como pretexto el orar. Dice, ayúdame a orar por fulanita de tal. ¿Por qué? ¿Qué crees? Yo te lo digo para que ores, ¿eh? Salió con su domingo 7, pero ora por ella. ¿La está queriendo ayudar o la está queriendo ayudar? Aunque se le va a notar con el tiempo, pero tú no tienes derecho a estar divulgando eso. Jesús lo dijo de esta manera, como regla de oro: trata a los demás como quieras ser tratado. ¿Cómo te gustaría que te ayudaran cuando tú cayeras? Y entonces Jesús presenta ahí en el capítulo 18 de Mateo la forma de ayudar a restaurar al hermano que cayó, porque el hermano que cayó y falló, en un sentido está pecando contra el cuerpo. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice la Escritura, ve con tu hermano. Digamos, este que sorprendió al hermano en su falta, es ese que se refiere en Mateo. Dice, si tu hermano peca contra ti, no porque haya cometido la falta directamente contra ti, sino como tú eres parte del cuerpo y al pecar un miembro del cuerpo afecta a todo el cuerpo, está pecando también contra ti. Pero como tú lo sorprendiste en la falta, bueno, tú tienes la responsabilidad de parte de Dios de que si te diste cuenta de eso, tú vayas con tu hermano, porque eso te dice la Escritura. Si tu hermano peca contra ti, ve con él. Tú
y él. No inmiscuyas a nadie más. Oye, pero yo no soy pastor. Tú y él no necesitas ser pastor. Tú lo sorprendiste. Tú ve con él, con el hermano, llámalo y dile: hermano, pues me tocó ver esto contigo, fíjate. Yo creo que estás mal, hermano. ¿Cómo? Dice: con un espíritu de mansedumbre. No llegues gritándole. Entonces le empieza a decir, dice: si tu hermano te oye, ¿habrás ganado a tu hermano? ¿Sí? Que nadie más lo sepa. Ahí se quedó. Lo cubre. Hasta ahí quedó el asunto. Y entonces, no. ¿En qué sentido lo dice? Mira, considérate a ti. Estás hecho de la misma materia prima que tu hermano. Algunos creen que los pastores, ay, como que ellos no pecan. Hermanos, pecamos. Yo les decía la otra vez, un día que fuimos a un congreso, un hermano que se dirigió a los hermanos que habíamos ido al congreso de diferentes congregaciones, eran ovejas todos, y él habló acerca del tema del sexo, pero aclaró algo, dice, y lo mismo les hablaría si estuviera con puros pastores. Sí, porque los pastores padecemos en el sexual con las mismas tentaciones, tenemos broncas. Entonces no hay diferencia, ahí arréglalo, considérate tú. Porque si caes en una soberbia, si empiezas a confiar en ti, dices: yo no caería en eso. ¿Cómo? Aguas. Dice la Escritura, antes de la caída está la altivez, y antes del quebrantamiento, la soberbia, el orgullo. ¿Sí? Pablo advierte en Corintios: el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos las mismas, bueno, no las mismas tendencias, no las mismas concupiscencias, pero todos somos hechos de la misma materia prima para poder resbalar, poder caer. Así que por eso dice la Escritura, así es la forma en que lo vas a ayudar, considérate a ti mismo. Y enseguida pasa a decir Pablo, esa forma en que vamos a restaurar al hermano, dice, eso es sobrellevar las cargas unos de los otros. Porque pasa a explicar eso, dice, ahora sobrelleven las cargas uno de los otros. Imagínate un hermano que se le encontró en una falta, quizás grave, que pueda amenazar hasta su trabajo, su matrimonio, y que esté preocupado. Tú le vas a ayudar a llevar esas cargas. Miren, hermanos, somos tan poco afectos a comentar a veces nuestras cosas. Aquí hay gente en esta congregación que se supone que son ovejas de esta iglesia, que nunca han consultado a una autoridad para buscar un consejo, nunca. Hace unos días, hablando con una hermana de un problema que tiene actual, que desde hace 3 años quizás empezó a gestarse el problema, porque tiene 3 años una situación por la que ella le vino el problema. Y le dije, ¿por qué no viniste antes? Digo, está pasando lo que un día dijo Memo, cuando llegan ya con nosotros vienen hechos pedacitos. Si hubieras venido antes, quizás no hubiera llegado la situación a este extremo al que estás llegando, que ahora ya no sabes qué hacer. Y me decía, es que he estado orando, mira, no me hables de orar, le dije, por favor, hay cosas que a veces no es tanto de orar, ¿sí? Hermanos, ¿por qué no somos un poquito humildes y dejamos que otro lleve la carga? Cuando mi hija, la mayor, tuvo un problema en su matrimonio de su esposo de una tontería que hizo, lo primero que hice fue
venir con Memo y con Salvita. Y ellos fueron conmigo. Hermanos, ¿por qué voy a llevar yo solito las cargas? ¿Sí? Si tengo todo un cuerpo, toda una iglesia, no quiere decir que vayas con todos, ¿eh? También tienes que ser sabio y saber que puedes ir con la gente prudente, con la gente madura. Pero ve, no cargues todo solo. Te va a aplastar el peso de esas cargas. Y es la idea de la iglesia. Pablo nos está exhortando a todos: sobrelleven así las cargas unos con otros o de otros. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera, dice, están cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, Liz? No, eso, lo que vayas a comentar, y la pregunta, ¿cuál es la ley de Cristo?, queda abierta. Ya empezó el examen. La ley de Cristo es que nos amemos unos a otros, en eso se encierra toda la ley. Pero lo que quería comentar es esto de poder hablar de nosotros, esto de abrirnos y de decir a otros, ya sea autoridad o a alguien más, algún hermano más espiritual que yo, o algún hermano que yo sé que me puede dar un consejo. La verdad de las cosas es que es que no es sencillo, porque estamos hablando de orgullo. Ese es el problema. Ese es el problema. Y en esta comunidad de integración familiar es un círculo pequeño, de alguna manera. Entonces, aparentamos muchas cosas. Y fíjate que aquí no es tan difícil aparentar. No es difícil. Porque en las congregaciones grandes, mega iglesias, es tan impersonal que tú llegas un domingo y te sientas en un lugar y apenas conociste a esos, llega el siguiente y te sientas en otra fila que tampoco los conoces, y el siguiente igual. Pero aquí más o menos nos conocemos. Síguele. Sí, ese es el asunto. Entonces, cuando fallamos, que todos lo hacemos así, de esa manera, o sea, sí somos hijos de Dios, ¿no? Y no practicamos el pecado, pero de alguna manera todos fallamos y todos le fallamos a Dios. Entonces tratamos de ocultar, tratamos de aparentar y de minimizar nuestro error. Por eso usted decía que hay gente que nunca se ha acercado con una autoridad, pero Santiago 5:16 dice: por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados. Confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense, voy a volver a decir, varones, abro la invitación para ustedes. El sábado tenemos reunión de varones. Para todos los varones de esta congregación tenemos una reunión los sábados cada 15 días a las 5 de la tarde. Esta reunión hace un tiempo la tuvimos, la suspendimos por un tiempo, pero antes, mucho tiempo atrás, le pedí permiso a Memo, o creo que él me insistió, viendo algunos hermanos que tenían ciertos problemas con adicciones. Me dijo: tú que pasaste por eso, Chucho, ¿por qué no haces un grupo con ellos? Jálalos. Y entonces empezamos un grupo, como éramos como 10 más o menos. Y entonces me acuerdo que yo les dije a ese grupo: hermanos, miren, aquí siéntanse en la libertad, en esta reunión, de comentar lo que gusten, lo que quieran, en función de sus luchas, de pecados, de lo que tengan, porque necesitamos liberarnos de eso. A veces venimos cargando cosas que nadie sabe. Hay frases que la gente toma y la gente a veces dice: esto me lo voy a llevar a la tumba, les dije esa vez, pero les digo: ¿saben qué? Eso que no dicen a nadie, eso es lo que a ustedes los está llevando a la tumba. No que se lo van a llevar eso a la tumba ustedes. Necesitan hablarlo. Fue sorprendente algunas cosas. Un hermano
llevaba 2 años, alcohólico aquí, viniendo a las reuniones, diario tomando, diario. Ya estaba así el hermano. Yo pensé que cuando lo vi que tenía como principios de Parkinson, algo así, pero dice, es la resaca de todos los días. Dice, ya necesito aventarme un trago todas las mañanas para tranquilizarme un poquito. No lo había hablado con nadie. Y como esas, muchas otras cosas, hermanos, ¿sí? Cosas que andamos cargando, que nos traen preocupación, y yo doy gracias a Dios por otras personas que fácil pueden hacer eso. Pero muchos otros necesitamos aprender lo que es la ley de Cristo, que es la ley del amor. Estamos aquí para amarnos. Amaos los unos a los otros, dijo Jesús. En esto van a conocer el mundo, que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Y cómo nos vamos a amar si no apoyándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, metiéndonos el hombro? Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por mí, mañana por ti. Cuando estés. Sí, y miren, y no necesita ser algo pecaminoso. El día que Beto le dio el derrame, yo iba llevando a mi hijo a su casa. Fue una reunión, creo, de miércoles o de matrimonios. Había una reunión. Yo lo fui llevando a mi hijo a su casa. En ese momento me habló Johnny. Iba llegando a su casa a dejarlo. Y me dice Johnny, hermano, le quiere dar un infarto, o le dio un infarto, me dijo, a Beto. Pues yo pensé que era un infarto del corazón, nunca me especificó de qué infarto. Y entonces lo escucharon ellos, ¿qué? Digo, bueno, aquí los dejo, quédense. Le digo, ahorita voy para allá, Johnny. Imagínense que me dice, le dio esto a Beto, y, pues qué bueno, Johnny, yo voy a estar orando. Espérame, voy para allá. ¿Sí? Y les digo, quédense orando. Entonces, venía alguien conmigo, le digo, ¿te vas conmigo o te quedas aquí? No lo iba a llevar a su casa. Dijo, no, te acompaño. Y entonces llegué aquí a la congregación, me dijeron, no, ya se lo llevaron. Y entonces ya me especificaron que era un infarto cerebral. Y entonces me vuelvo a comunicar con Johnny, ¿dónde estás? Dice, no, pues ya vamos para nutrición, voy para allá. Y ya los alcancé allá. Y entonces estuvimos de ahí para allá. Liz estaba metida con Beto allá, estaban sus hijas. Hermano, no sé cómo haya sentido Liz, pero probablemente yo estoy seguro que se siente un alivio cuando ves a alguien. De que sabes que no estás solo. Había que pagar algunas cosas, yo traía un poco de dinero, hay que pagar eso. Hermano, estamos para eso, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y son cosas sencillas. Un día de broma también, Han, no sé qué, me pidió, pagué algo así, me dice, ¿cuánto le debo, hermano? Le digo a Han, no te preocupes, Han, ¿qué son 400 dracmas entre tú y yo? Nada, ¿no? Así como cuando Abraham quería comprar la tumba de Macpela para enterrar a su mujer, hizo un trato y le decía, ¿qué son 400 dracmas entre tú y yo? Para eso estamos. El día que operaron a Feli, no estaba su esposo, estaba en Estados Unidos. Ahí llegué y estaba Beto y estaba Liz en la sala de espera del hospital donde operaron a Feli. Yo estaba consiguiendo el dinero, llegué allá para ir a pagar. Somos una familia, hermanos. ¿Cómo actúas con tu familia? ¿No estás ahí? Pues bueno, más adelante va a decir, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Eso ya después más adelante vamos a entrar. Dice, no nos cansemos de hacer el bien a todos. Y aclara, pero mayormente a los de la familia de la fe. Aquí deberíamos tener mucho más entrega, más pasión, más responsabilidad, aún que con la familia de carne. Pero desgraciadamente no es así. A veces con la familia de carne respondemos mucho mejor que con los de la fe.
¿Sí? Rechazan y rechazan a Dios, pero ahí estamos, ya estamos, ya estamos. Y no quiero decir que no estemos, porque sí dice la Biblia, hagamos bien a todos. Hoy, miren, hoy en la madrugada recibí una llamada que no la escuché porque no me gusta a veces ya estar atendiendo, pero me entró una llamada, tenía registrada una llamada a la 1:40 de la mañana. Pero cuando vi quién era una sobrina mía, que hace unos 10 días la llevé al hospital porque tiene un tumor en el cerebro. Me preocupo por ella, la estoy llevando, pagué sus gastos que se generaron ahí en esa consulta. Y le dije, háblame cuando quieras. Entonces ya cuando vi la llamada, pues luego le marqué a su teléfono, no entró. Después le llamé a mi cuñado, oye, ¿no te llamó Leti? Porque tengo registrada una llamada a tal hora. Y dice, ya me explicó mi hermano. Dice, sí. Dice, se puso mal en la madrugada y eso, ¿no? Dice, pero ya está más o menos bien, tranquila. ¿No debería ser lo mismo aquí? ¿O más? Que si algo le pasó a alguien, ¿sí?, que podamos hacer eso, estar ahí. Porque eso es sobrellevar las cargas los unos, las cargas de los otros. Y de esta manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y entonces, pues vuelvo al mismo tema, se está manifestando el fruto del Espíritu. Sí. Entonces nos ayuda todo esto, dice, después dice, ya empieza a hablar acerca de lo que también cita el último versículo del capítulo 5, dice, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Entonces empieza también a aclarar el apóstol Pablo las cosas que pueden suceder entre nosotros. No debemos de creernos algo que no somos. En la epístola que escribe a los Romanos, en el capítulo 2, en el verso 3, Pablo está diciendo, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Y cuidado, tampoco dice la Escritura, siéntete chinche, tírate al suelo, siéntete trapeador, no. Debemos de tener un concepto de nosotros mismos de acuerdo a Dios que sea justo, ¿sí? Pero no creernos más. Porque creerse también menos, también es orgullo. ¿Sí? Una medida justa, cada quien tenga ese concepto así de sí mismo que el que debe tener, no más. Y aquí Pablo empieza a abordar eso, dice, si alguien se cree más de lo que es, se está engañando. Cuidado. Ese es otra vez el terreno peligroso que viene antecediendo a la caída. No te creas más, ¿sí? Dios tiene un concepto de ti, ¿sí? Eres su hijo, pero no empieces a jactarte. Yo soy hijo del rey, yo soy. Espérame, yo tengo tantos años de cristiano, yo esto, yo el otro, el yo y yo, ¿no? Debemos de tener cuidado con esto. Memo. El versículo 4, si lo quieren poner, por favorcito. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y dice, fíjense curiosamente, entonces tendrá motivo de gloriarse. Podemos gloriarnos nosotros, pero de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? No es bueno que nosotros no reconozcamos lo que Dios nos permite lograr. No es bueno que nosotros no reconozcamos espiritualmente, en el terreno espiritual, lo que podemos ir creciendo. Pero dice solamente respecto de uno mismo. El problema es cuando nosotros nos gloriamos comparándonos con los demás. Eso es lo que no debe de ser. Porque entonces incurrimos en lo que estabas diciendo, Chucho.
Ya me siento más que el otro. Yo sí soy espiritual, el otro no. Lo que yo he logrado no lo han logrado los demás. Eso es lo que es pecado. Pero reconocer y agradecerle a Dios lo que Él nos conceda en nosotros mismos, teniendo un motivo de sentirnos bien, esto es, de sentirnos satisfechos, de gloriarnos solamente en relación a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a competir contra nosotros mismos, nunca menospreciando a los demás, ni pretendiendo ser mejores que otros, pero sí en función de lo que nosotros, con el poder de Dios, estamos logrando en el Señor. Y se nota cuando alguien lo hace así. El mismo apóstol, en otras cartas, él empieza, por ejemplo, a presentar todo lo que él ha padecido por causa de Cristo. Y empieza a decir cuántas veces naufragó, cuántos azotes ha recibido, sí, las veces que lo apedrearon, en las cárceles, en tumultos, y empieza a decir, y no se ve asomo de jactancia en él. Simplemente es lo que padeció. Cuando él habla antes de su conversión, él sí como que lo hace notar como que de eso antes se jactaba. Ahí en Filipenses, que era hebreo de hebreos, a los 8 días circuncidado, y en fin empieza a decir todo su currículum, y sobre eso dice, y todo esto lo tengo por basura, por conocer a Cristo mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice él, ¿no? Pero en otras cosas, alguien definió a veces la palabra humildad como la verdad. Y por eso le llaman a veces falsa humildad cuando uno está diciendo, no, hermano, no es cierto, no es cierto. No, te están diciendo algo real de ti, ¿sí? Que por la gracia de Dios a lo mejor has llegado a conseguir algunas cosas. Bueno, yo les dije cuando a mí mi patrón, yo me despedí de él cuando ya renuncié al trabajo, y él, por lo que yo trabajé, me liquidó al 100%, y fui a agradecerle y le dije, Señor, muchas gracias. Dice, no me tienes que agradecer nada, Jesús. Dice, eso es lo menos que te podía hacer por ti, tú te lo ganaste, eso te lo mereces y más. Dice, y es más, las puertas de esta empresa están abiertas para ti, cuando quieras regresar, puedes regresar. Síguete considerando un trabajador de aquí. Y me considero tanto así que mis carros los puedo seguir teniendo asegurados allá en la empresa. Y entonces, como es en flotilla, me sale mucho más barato que asegurarlos por fuera. Y entonces lo reconocí, pues sí, ¿saben? En 27 años y medio que trabajé en esa empresa, miren, si falté con los dedos de esta mano, son muchos, en 27 años y medio. No es jactarme, pero yo fui un hombre responsable, soy un hombre responsable. Yo no falto a la iglesia por una gripita, no falto por cualquier cosa. Necesitaría estarme quizás muriendo para no venir. Hay gente que falta porque está cansado. Y entonces tenemos que aprender todas estas cosas. Bueno, por lo que decía Memo, cada uno ponga a prueba su propia obra, porque finalmente también en Corintios Pablo dice, la obra de cada uno va a ser pasada por fuego. ¿Sí? Lo que estemos haciendo cada uno, finalmente Dios la va a pasar por fuego. Y vamos a ver cómo edificaste, si con oro, plata y piedras preciosas, o con heno, madera y hojarasca. Dice, finalmente eso va a ser puesto a prueba, pero no te compares. Tampoco comparamos iglesias. Si nosotros somos esta comunidad y somos alrededor de 300 gentes, no nos vamos a comparar ni nos vamos a sentir más porque otros tienen menos, y nos vamos a sentir menos porque otros tienen más. Nosotros estamos cumpliendo una función que creo que Dios nos ha llamado. Tenemos anhelos y expectativas de crecer más, sí, y queremos trabajar para eso, sí, pero entendemos el principio. Uno siembra, otro riega,
todo el crecimiento lo va a dar Dios. Liz, y nos despedimos. Pero entonces, no sé, al hablar así de nosotros mismos, ¿no se contrapone con lo que dice Proverbios? Alábete el extraño y no tu propia boca. Por eso, pero cuando tú hablas bien de ti mismo, sí te estás alabando. ¿No es igual? No, porque Pablo lo dice también. O sea, Pablo incluso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, él habla de los derechos que tiene como apóstol. Y empieza a decir, y después dice, y aún yo renuncio a esto, ¿sí?, para que no se hable mal. Pero él en muchas ocasiones apela a eso, dice, quizás dice, no debería de decir esto, pero hay ocasiones en que sí hay que decirlo. Claro que es una línea muy delgada, sí es una línea muy delgada, ¿no? Porque podemos pasar a la jactancia, pero por eso aclara el apóstol, dice, si alguien se va a jactar, jáctate solo de tu obra, no de lo de los demás. Sí, jáctate incluso de tu propia obra. ¿Sí? Claro que va a sonar muy petulante, muy vanidoso, si uno empieza a decir aquí cuántas veces ha leído la Biblia. Sí, lo puedes decir, yo sé cuántas veces he leído la Biblia. Un día escuché aquí un pastor y que estaba en esta congregación y él dijo, 100 veces he leído la Biblia. ¿Para qué? Y puedo decir, y me gusta, me encanta, es algo que no voy a dejar de hacer, es algo que quiero, ¿no? Y si yo lo he dicho así, yo compro versiones nuevas o Biblias nuevas para leer otra. Entonces, terminemos. Vamos a dejarlo aquí. Empezamos el próximo miércoles con tu comentario, Abraham, o tu pregunta. Hermanos, les invitamos a ayunar el próximo miércoles. Dispónganse, se los decimos desde ahora. Próximo miércoles, ayunemos desde el martes en la noche. El ayuno es algo tan importante, hermanos. El miércoles próximo. Y también cooperen trayendo algo para comer todos. Pero tratemos de ayunar el próximo miércoles como iglesia todos. Vamos a pedir, vamos a estar orando por nuestro hermano Alejandro Nicasio. Vamos a estar clamando a Dios que tenga misericordia de él. Está pasando una situación muy dura, hermanos. Tiene unos dolores tremendos. Se lo han llevado incluso por los dolores al hospital ya en 2 ocasiones. Apoyemos con oración a nuestro hermano Nicasio. Vamos a ayunar el próximo miércoles por él. Se los propongo, hermanos. Vamos a estar clamando juntos por la salud durante todo el miércoles. Es primero, creo, ¿no? No, ya es 5, sí. Bueno, el número que sea, pero el próximo miércoles es el miércoles de ayuno. Ese será el motivo de nuestro ayuno el próximo miércoles por nuestro hermano Alejandro Nicasio. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, haz que tu palabra penetre en lo más profundo, pero no solo en la mente, queremos que baje al corazón. Queremos ser hacedores de ella y no solo oidores. Queremos, Señor, verdaderamente practicar la ley de Cristo, la ley del amor. Todos estamos expuestos a fallar. Danos un espíritu de mansedumbre, Señor. Danos amor, consideración para los que caen, porque nosotros estamos a veces a la misma distancia también de caer. Ayúdanos a llevar las cargas de otros y danos humildad para también presentar nuestras cargas y otros nos ayuden a llevarlas. Síguenos instruyendo, Dios, y haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.